Chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ryan. Bien. Bueno, les hago una pregunta. Supe que el jueves no tuvieron la clase con la doctora Bonadíez y ayer les subió unos videos de la clase correspondiente a la unidad 22, que es forma de los actos jurídicos. ¿Ustedes esa clase la pudieron mirar? Yo no la pude mirar porque tenía otra materia a esa hora. Bueno. ¿Alguien la vio? Eran 3 videitos, no era tan largo. Chicos, ¿alguien la vio? No hay problema si me dicen que no. Quiero saber si la leyeron o no, si la escucharon o no. No, profe. Ok. Bueno, la cuestión es que en esa clase ustedes ven lo que es previo a lo que vemos hoy, ¿sí? Básicamente lo que ven es esto de que, ¿se acuerdan que el acto jurídico tenía los elementos internos, que era la intención, el discernimiento y la libertad, y luego tenía un elemento externo, que era la manifestación de la voluntad, ¿no? Por un hecho exterior. Ese hecho exterior es lo que llamamos forma del acto jurídico, ¿sí? Forma esencial, es decir, esta necesidad de que el acto se exteriorice de alguna manera, porque si no, no puede producir efectos jurídicos, porque si no solamente queda en la fase interna del sujeto, no es conocida y no puede configurar un acto jurídico, ¿bien? Esa forma del acto a veces tiene una forma impuesta, ¿sí? Que es diferente de la forma esencial. La forma impuesta es cuando el ordenamiento jurídico dice, para tal tipo de acto, debemos seguir las siguientes formas. Y un acto formal, muy común, es el matrimonio, chicos. Ustedes saben que el matrimonio no puede celebrarse de cualquier manera, tiene ciertas formalidades que hay que seguir, ¿sí? Entonces, en esos actos formales, si el acto no cumple con los requisitos de forma, entonces es nulo, ¿sí? No puede producir efectos jurídicos. La idea es que ustedes vean esa clase después y van a ver, ¿qué más les dice? A ver. Claro, bueno, van a tener algunos actos no formales, es decir, porque el principio general en materia de forma de los actos jurídicos es la libertad de forma, ¿sí? Siempre que no haya una disposición legal que indique una forma determinada, las partes pueden elegir la forma que les parezca más conveniente para celebrar el acto jurídico, ¿sí? Ahora, esos son los actos no formales. Después vamos a tener actos que son formales, ¿sí? Y algunos actos formales van a tener que cumplir con las formalidades a los fines de la validez del acto, ¿sí? Y otros lo van a hacer solamente a los fines de la prueba del acto. Es decir, cuando la forma es requisito de validez, si la forma no se cumple, el acto es nulo. ¿Bien? Cuando la forma es requisito solamente para la prueba, el acto es válido por más de que no se cumpla con la forma, pero no puede ser probado. ¿Bien? Eso es a grandes rasgos. Y después van a ver que los actos formales a los fines de la validez tienen una clasificación interna, tienen 2 tipos distintos, ¿sí? Que eso después véanlo con detenimiento, porque es importante y es bastante complejo. ¿Bien? Pero la idea es esa. Vamos a ver. ¿Qué más pide el programa? Efecto cumpliendo las formas. Bien, y después lo último que ven en esa unidad es el tema de documento e instrumento, ¿no? Van a ver, cuando lean que el documento es cualquier elemento que tenga un registro de algo obrado por un hombre, ¿no? Por el hombre, algo así en general, ¿no? Ese es el documento, ¿sí? Ustedes piensen en un documento arqueológico, si se quieren, que puede ser cualquier tipo de elemento. La cuestión es que dentro de los documentos ustedes tienen los instrumentos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Los instrumentos son documentos escritos, ¿sí? Entonces, normalmente los actos jurídicos que se celebran por escrito se celebran en instrumentos, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué les digo los actos jurídicos que se celebran por escrito? Porque dijimos que rige el principio de libertad de formas, por lo tanto podrían celebrarse algunos actos jurídicos de forma verbal y no escrita, ¿no? Entonces, bueno, cuando el acto se hace por escrito, ya sea que sea un acto formal o no formal, pero las partes deciden hacerlo por escrito,
ese lugar, ese documento donde se instrumenta el acto se llama instrumento, ¿sí? Y van a ver que existen dos tipos de instrumentos. Los instrumentos públicos, en realidad tres. Los instrumentos públicos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que son los instrumentos que mayor fuerza probatoria tienen, y los que más formalidades tienen, ¿sí? Y luego ustedes tienen los instrumentos particulares firmados, es decir, documentos que crean las partes, pero que los firman, ¿sí? Como un contrato entre particulares que hacen en instrumento privado, se llama instrumentos particulares firmados o instrumentos privados, ¿sí? Nosotros les llamamos instrumentos privados normalmente. Y luego tienen los instrumentos particulares no firmados, como puede ser un ticket del cajero, ¿sí? No tienen firma, y ellos los llamamos instrumentos particulares no firmados, ¿bien? Todos esos instrumentos lo que hacen es de alguna manera dar indicios o dar información acerca de los actos jurídicos, ¿bien? Hecha esta distinción, bueno, después vean esos tres videitos, ¿sí? Y lean en la unidad. Hecha esa distinción, vamos a ver hoy instrumentos públicos, ¿sí? Que les dije que era el que mayor fuerza probatoria tiene y también mayor formalidades tiene, ¿sí? Es bastante complejo el tema de los instrumentos públicos. Vamos a ir viéndolo. Sobre todo porque ustedes nunca escucharon la terminología esa. No tienen ni idea qué puede ser. Bien. Bueno. Díganme si están viendo el PowerPoint. Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Bueno, cuando tengan dudas me frenan, me dicen. Es bastante larga esta unidad, ¿bien? Bien. ¿Qué son los instrumentos públicos? Dice Saux que, citando otro autor, dice que son documentos escritos, ¿sí? Dijimos que el documento estaba escrito, que han sido autorizados por un oficial público debidamente investido, que actúa dentro de los límites de su competencia, observando las formalidades que establece la ley y que está dotado de fe pública en alguno de sus contenidos. Bien, esta definición contiene todo lo importante acerca de los instrumentos públicos, ¿sí? Esto de que han sido autorizados por un oficial público, ahora van a ver quién es el oficial público, ¿sí? Pero el que ustedes más conocen es el escribano, ¿sí? De manera que los instrumentos públicos serían aquellos documentos autorizados por escribanos o otros oficiales públicos, que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero lo esencial del instrumento público es esta presencia de un oficial público, ¿bien? El oficial público puede ser también un juez, porque cuando dicta una sentencia, esa sentencia es un instrumento público. Bien. Luego dice que el oficial público debe estar debidamente investido. Esto significa que debe tener competencia para actuar, debe estar en funciones. Y esas funciones, a ver, y ese acto que realiza no debe excederse de las funciones para las cuales tiene la investidura. Bien. Dice esto, bueno, que actúa dentro de los límites de la competencia. Después dice esto de que cuando se celebra un acto por instrumento público, el oficial debe observar las formalidades que establece la ley, que las vamos a ver, ¿sí? Y luego dice este dato importantísimo de la fe pública, ¿sí? De todos estos elementos que contiene la definición, vamos a ir viendo cada uno en particular. ¿Bien? Bueno. ¿Para qué? A ver, yo les pregunto, ¿para qué sirve un instrumento público? Bueno, el instrumento público puede servir para celebrar actos jurídicos que se encuentran instrumentados, ¿sí? En un instrumento público, lo que hace que luego pueda acreditarse ese acto jurídico, ¿sí? Y también pueden acreditarse mediante instrumentos públicos hechos de cualquier tipo. Entonces, ¿cuándo acredito un hecho, un acto jurídico por un instrumento público? Por ejemplo, si yo celebro un contrato de mutuo, que se acuerdan que les dije que el mutuo era el préstamo de dinero, y con mi contraparte decidimos instrumentarlo en un instrumento público. Bien, de esa manera yo acredito la existencia y el contenido de ese mutuo. Bien. Y además celebro un acto jurídico, que es el mutuo. Bien. Además yo puedo acreditar hechos de cualquier tipo en un instrumento público. Por ejemplo, yo soy empleada de un lugar y a mí me niegan tareas, ¿no? Me dicen, no vengas a trabajar. Entonces yo digo, bueno,
yo como obligación mía de empleada, tengo que concurrir a mi lugar de trabajo, ¿no? Porque después, si me echan, yo tengo que demostrar que yo cumplí con mis tareas, ¿no? Que con mis obligaciones, porque probablemente mi empleador diga no se presentaba a trabajar, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es ir con un escribano y constatar, ¿sí? Dejar constancia de que yo tal día concurrí a mi lugar de trabajo. Bien, el escribano labra un acta y dice tal día tal persona concurre al lugar tal, y luego yo eso lo puedo presentar en un juicio. Bien, entonces de esa manera yo acredito un hecho, que es mi presencia en mi lugar de trabajo. Bien. Bien, y esto de la fe pública, que es muy importante. A ver, los instrumentos públicos gozan de algo que se llama fe pública, sobre todo por el tema de que son otorgados con ciertas formalidades que impone la ley, y porque el autor o la persona interviniente es un oficial público, ¿sí? Entonces les puse que esta fe pública es cierta autoridad que tiene el documento, ¿bien? Y solamente los instrumentos públicos tienen fe pública, los instrumentos privados y los particulares no firmados no tienen esta cualidad de la fe pública. La fe pública es una cualidad, ¿sí? Del instrumento. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la autoridad. Y es la máxima autoridad que tienen los documentos. No hay más nada por encima de la fe pública, ¿bien? Y van a ver que la fe pública produce dos efectos. Esto no sé si está muy claro en Rivera, así que si quieren lo pueden estudiar acá. La fe pública produce dos efectos. En primer lugar, la autenticidad del instrumento, ¿sí? El instrumento se va a presumir auténtico o veraz, o se va a entender que el contenido que tiene ese instrumento es cierto, es real, justamente como efecto derivado de la fe pública por la intervención del oficial público y por haber seguido ciertas formalidades que impone la ley, ¿bien? Entonces la autenticidad significa esto: el contenido se presume veraz, se presume cierto. Y casi siempre se presume para siempre, digo, para hacer caer esta presunción de autenticidad tenemos que hacer un juicio, ahora lo van a ver. El otro efecto que produce la fe pública es que el instrumento hace plena fe, ¿sí? De aquello que contiene. La plena fe tiene que ver con una eficacia probatoria, es decir, ¿qué tan eficaz es que yo presente un instrumento público en un juicio, ¿no? Porque digo, la autenticidad puede producir efectos en cualquier ámbito, pero la plena fe hace efectos en el juicio, ¿sí? ¿Qué significa la plena fe? Significa esto que les puse acá, que no se requiere de ninguna otra prueba para tener por acreditada la realidad del contenido, ¿bien? Entonces, si yo presento en un juicio un instrumento público, no necesito ningún otro tipo de pruebas, ninguna, de hecho estaría mal, o sea, sería una mala práctica que yo ofreciera otro tipo de pruebas. No necesito ningún otro tipo de pruebas para acreditar la realidad del contenido de ese acto, ¿sí? O la existencia de ese acto si está instrumentado en el instrumento público, ¿sí? No sé si esto se entiende, digo, cuando yo tengo un instrumento privado, yo puedo presentar el instrumento privado en el juicio y puede presentarse mi contraparte y negar su firma, o decir que no fue él quien firmó, o que ese instrumento no existe, puede decir un montón de cosas, ¿no? Perdón, profesora, Sí. es más difícil de comprobar un instrumento privado que el público, ¿o no? Exacto, es más difícil de acreditar en juicio. Esa sería la Claro, realidad. claro. Tiene que ver con la Sí, sí. acreditación de la veracidad, ¿sí? Del contenido y de la existencia del acto. Entonces, si a mí mi contraparte me discute todas esas cuestiones sobre el instrumento público, yo tengo que ofrecer otras pruebas, tengo que ofrecer testigos, tengo que ofrecer una pericial caligráfica, tengo que, a ver, si fue una compraventa y la parte ejecutó ya alguna de las obligaciones, digo, puedo demostrar que ya me entregó parte del precio, puedo demostrar esas cosas que hacen a que el juez se convenza de que el contenido del instrumento privado que yo presento es cierto, ¿sí? Ahora, cuando yo presento un instrumento público, no necesito ninguna otra prueba. El instrumento público se presume veraz y hace plena fe. La plena fe, les digo, tiene que ver con la eficacia probatoria del instrumento en juicio, y es el nivel máximo de prueba. A ver, si hay una prueba máxima o por excelencia, es el instrumento público. Bien, si yo presento una escritura, no hay nada
que pueda hacer la contraparte para desacreditar esa escritura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la escritura goza de fe pública. ¿Bien? Ahora, esta plena fe, no hay ninguna forma de desvirtuarla, digo, no hay ninguna forma de decir el instrumento contenido, el acto jurídico o el instrumento que presenta en juicio, que es un instrumento público, es falso o tiene algún tipo de falsedad. Bueno, en realidad la plena fe se mantiene hasta tanto el instrumento no sea declarado falso, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo presento un instrumento privado, para que sea declarado falso, basta cualquier prueba en contrario, ¿sí? Cualquier prueba que desvirtúe ese instrumento privado hace caer el instrumento privado. Ahora, cuando yo presento un instrumento público, no sirve la prueba en contrario. De hecho, si la otra parte produce alguna prueba en contrario, no tiene ningún efecto, ¿sí? Por más que presente 300 testigos que digan que el instrumento público es falso, el instrumento público sigue siendo verdadero. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer yo para desvirtuar el contenido y la existencia del instrumento público? Tengo que hacer algo que es un juicio aparte, ¿sí? Tengo que hacer un juicio contra el escribano o el oficial público que otorgó el acto y contra la contraparte contra los demás que intervinieron en ese acto, ¿sí? En ese acto que fue instrumentado en instrumento público. Se dice el código que la plena fe se mantiene hasta que el instrumento sea declarado falso en juicio civil o criminal. Yo podría elegir la vía penal o podría elegir la vía civil. Cuando yo elijo la vía civil, ese juicio se llama redargución de falsedad, ¿sí? Entonces, en el juicio, yo puedo producir 400, 500 pruebas en contra de lo que dice el instrumento público, que el instrumento público va a mantener su vigencia, va a mantener su autenticidad y su plena fe, ¿sí? Ahora, si yo inicio un juicio aparte de redargución de falsedad, donde demando a mi contraparte, a los testigos, al escribano y a quien más tenga que demandar, y luego de todo ese juicio se declara que el instrumento público es falso, recién ahí cae la plena fe del instrumento, ¿sí? ¿Ustedes entienden esto? Díganme, porque si no lo repasamos. Porque tiene que ver con el derecho procesal y ustedes no conocen derecho procesal mayormente. Quiero saber si entienden de qué se trata esto de la plena fe. Yo lo entendí perfectamente. Bien, ¿alguien más? A ver, acá me escriben en el chat. Bien, acá me dice Lorena que lo entendió. Bueno, entonces, no confundan estos términos, fe pública, autenticidad y plena fe. La fe pública es una cualidad de la que goza el instrumento público en virtud de haber intervenido un oficial público y en virtud de haberse seguido ciertos requisitos formales que impone la ley. La autenticidad y la plena fe son efectos de la fe pública. La autenticidad es esta presunción de veracidad del contenido del acto, del contenido del instrumento, y la plena fe tiene que ver con la eficacia probatoria, que les digo, es la eficacia probatoria máxima, ¿sí? La plena fe. No confundan esos conceptos. Bien. Bien. Dice Rivera que existen 3 tipos de fe públicas. Esto es raro, pero bueno, si lo dice Rivera lo vamos a ver. Dice, según el poder público sobre el que recaiga esta fe pública. Entonces dice que puede haber una fe pública administrativa, dice, cuando quien autoriza el instrumento público es un oficial, un funcionario del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando ustedes piden un certificado de nacimiento o una partida de nacimiento en el registro civil, el registro civil pertenece a la esfera del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y el funcionario que emite esos certificados de nacimiento o esas partidas de nacimiento es un oficial público administrativo, ¿bien? Y esa partida de nacimiento es un instrumento público, ¿sí? De tipo administrativo. Puede ser, dice, judicial cuando el instrumento es otorgado por funcionarios del Poder Judicial o por magistrados del Poder Judicial. Por ejemplo, una sentencia, ¿sí? Les digo, es un instrumento público. El juez, cuando cumple esas funciones, es un oficial público. El secretario del juzgado, que puede certificar copias, normalmente cuando los juicios se hacían presenciales, cuando estaba abierto tribunales, nosotros presentamos la prueba, ¿no? Entonces ponele, yo quiero ejecutar un pagaré, y yo presento un pagaré en un juicio. Ahora, ese pagaré es mi única, es la prueba por excelencia, ¿no? Yo tengo que presentar el original, pero corro el riesgo de que el pagaré se pierda, y si el pagaré se pierde, no tengo juicio, ¿sí?
o que la contraparte se robe en un acto de mucha mala fe procesal, se robe el pagaré, ¿no? Entonces lo que se hacía normalmente era acompañar una fotocopia. Presento el original en una fotocopia. El oficial, el secretario del juzgado, lo que hace es compara los dos instrumentos, el original y la fotocopia, y si son idénticos, certifica la copia diciendo que es una copia fiel de su original. Esa certificación hace, es una tarea del oficial público, ¿bien? Cuando certifica copias, lo que hace es convertirlo en un instrumento público, de alguna manera, ¿sí? Entonces, cuando se certificaba la copia, yo puedo retirar el original y queda solamente la copia en el expediente, pero es una copia certificada, ¿bien? Y dijimos entonces, la tercera posibilidad es que la fe pública sea notarial, que es cuando interviene un notario o un escribano público, que son sinónimos. Por ejemplo, cuando el escribano autoriza una escritura o labra un acta, ¿bien? Entonces van a ver que, en principio, el oficial público por excelencia es el escribano, pero hay otros. ¿Bien? Bueno. Después dice el código esta enumeración de instrumentos públicos, que es bastante breve, ¿sí? Y es meramente enunciativa. ¿Qué significa que sea meramente enunciativa? Que pueden existir otros supuestos, ¿sí? Aunque no estén mencionados en el código. Pueden existir otros instrumentos públicos, aunque no sean los del 289. Entonces dice, son instrumentos públicos, las escrituras públicas y sus copias y testimonios. Bien, a ver, la escritura pública es el instrumento público por excelencia, ¿sí? ¿Quién autoriza o quién es el oficial público que interviene en las escrituras? Normalmente los escribanos, y puede que sean otros oficiales públicos cuando tienen funciones para ello, ¿sí? Ahora, esto de la escritura pública y sus copias o testimonios, ¿qué significa? Ahora lo vamos a ver en particular esto. Pero la escritura pública, en principio, es aquel instrumento que el escribano redacta en el protocolo, que es un libro que tiene él, ¿sí? Y que permanece en la escribanía. Lo que puede llevarse la parte es una copia o primer testimonio. Copia y testimonio son sinónimos, ¿sí? La escritura matriz, ¿sí? La primera, la original, siempre queda en la escribanía. Y el testimonio, el primer testimonio, es lo que la parte se lleva. De hecho, si ustedes tienen una escritura en su casa, no tienen una escritura. Ustedes tienen un primer testimonio de escritura. La escritura original, la escritura matriz, está en la escribanía. O en el registro de escribanos, si es que está allá. De hecho, fíjense, si ustedes tienen la escritura de sus casas, van a ver, es un primer testimonio. ¿Bien? Bien. El inciso B dice, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, ¿sí? Acá en este inciso lo que se contemplan son otros instrumentos públicos distintos de las escrituras que pueden emitir los escribanos. Por ejemplo, les dije las actas, ¿sí? Les dije que con un acta yo podía constatar un hecho. Y otros funcionarios públicos que pueden extender instrumentos, por ejemplo, les dije el juez, cuando dicta una sentencia, esa sentencia es un instrumento público, ¿sí? O una resolución. Incluso van a ver que un requisito de los instrumentos públicos es la firma, ¿sí? Del oficial público. Y van a ver, ustedes cuando ejerzan o cuando puedan, que las sentencias tienen la firma del juez, ¿sí? El requisito está cumplido. Y el inciso B dice, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. Por ejemplo, los billetes, ¿sí? El papel moneda, los billetes son instrumentos públicos, ¿sí? O los títulos de deuda pública, cuando se emite deuda, esos títulos son también instrumentos públicos. Luego Rivera dice esto de que la enumeración sería no taxativa, sino meramente enunciativa, y dice que hay otros ejemplos de instrumentos públicos. Entonces dice, las actas de sesiones parlamentarias de las cámaras legislativas, ¿sí? Se labran actas de lo que sucedió en la Cámara, en la de diputados o en la de senadores. Esa acta es un instrumento público, ¿sí? Los informes y los certificados expedidos por el registro de la propiedad, el registro de la propiedad o el registro civil, ¿sí? Les dije hoy las partidas de nacimiento, los informes de dominio respecto de un inmueble, son instrumentos públicos. El DNI, ¿sí? Es un instrumento público, y luego la cédula de notificación, dice Rivera. Ustedes saben que cuando ustedes le van a notificar alguna resolución judicial,
va una persona a su casa que se llama oficial notificador y les deja un instrumento de notificación que se llama cédula. Ese oficial notificador es un oficial público, ¿sí? ¿Por qué? Porque labra un acta donde dice, en tal día me constituí en el domicilio tal y no habiendo atendido a nadie a mis llamados, devuelvo la cédula sin diligenciar. O dice, y habiendo atendido a alguien a mis llamados, entrego la cédula a alguien que dice ser del lugar, que firma a continuación. Ese acta, a ver, eso hace que la cédula sea un instrumento público, ¿sí? Eso es un acta que refiere a lo sucedido. Esa parte de la cédula, tienen la fuerza, hace plena fe, digo, yo para decir que el oficial notificador no se presentó en mi casa, tengo que hacer un juicio de redargución de falsedad, ¿bien? ¿Por qué? Porque la cédula de notificación hace plena fe, porque goza de fe pública, ¿bien? Bien. Luego dice el código los requisitos del instrumento público, que dice que son requisitos de validez, la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella, eso ahora lo vamos a ver. Y dice las firmas del oficial público, de las partes y en su caso de sus representantes, ¿sí? Si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Bien, entonces, básicamente los dos requisitos del instrumento público son la actuación del oficial público, ¿sí? Con todas estas cualidades que dice el inciso, y ahora vamos a ver en particular, y las firmas del oficial público, de las partes, de sus representantes, y si el acto requiere testigos, esto no lo dice el artículo, pero si el acto en particular solicita la presencia de testigos, también es requisito de validez. La firma de los testigos, ¿bien? ¿Alguien sabe qué es esto de la firma ruego? Es la firma por un tercero en nombre de la parte, cuando la parte Bien. no sabe, puede firmar. Bien, cuando alguien no puede firmar, le pide a otro que firme por él, ¿sí? Pero esa constancia, esa circunstancia de la firma ruego debe dejarse asentada en el acto, ¿sí? Porque si no, aparece la firma de un desconocido. Bien, entonces dice que si alguno no puede firmar y tampoco pide la firma ruego, entonces el instrumento carece de validez, no solo para aquel que no firmó, sino para todos los que intervinieron. Bien, vamos a ir viendo los requisitos de ese artículo del 290. El primer inciso nos hablaba del oficial público. Bien, ¿quiénes son los oficiales públicos? ¿Quiénes les dije que son, chicos? Son los Menciónenme. personales públicos encargados de realizar de firmar, digamos, en el caso de un tribunal serían los jueces. Por Sí. ejemplo, sería un escribano. Ajá, bien. Bien, entonces, en principio, el oficial público por excelencia es el escribano público, ¿sí? Hasta el jefe de Que recuerden policía que... podría ser, digamos. ¿Cómo? Hasta el jefe de policía también podría ser un oficial público. Exacto, porque él abra actas. Bien. A eso iba, sí. A ver, el oficial público por excelencia es el escribano público, ¿sí? Que también lo llamamos notarios. Por eso todo aquello que diga la palabra notarial tiene que ver con el escribano. ¿Bien? Un acta notarial es un acta de un escribano. Bien, después tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo. Les dije hoy, por ejemplo, el jefe del registro, que está autorizado a casar personas, ¿sí? Cuando casa personas, realiza un acto jurídico que se instrumenta en un instrumento público, ¿sí? Después tenemos funcionarios del Poder Legislativo, que les dije, el presidente de las cámaras labra las actas de lo ocurrido en las sesiones del Congreso, ¿bien? Y los funcionarios del Poder Judicial, les dije, los magistrados, los secretarios, bien, todos ellos, ¿sí? Ahora, este artículo, el 290, nos dice que el oficial público debe actuar en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial. Entonces, nos tenemos que centrar en el tema de la competencia del oficial público, ¿sí? Que es esta aptitud que le reconoce la ley para actuar al oficial público, para ejercer sus funciones, ¿sí? Y se refiere esa competencia a la materia y al territorio, ¿bien? Entonces, ¿qué es la competencia en razón de la materia? Significa esto, a ver, que no todos los oficiales públicos pueden autorizar los mismos instrumentos, ¿sí? Como les decía hoy, un oficial notificador puede elaborar un acta al intentar notificar algo, una resolución judicial a la parte, ¿sí? Un escribano puede
autorizar una escritura pública, pero no pueden hacerlo, a ver, no viceversa, digo, el oficial notificador no puede autorizar una escritura, ¿bien? Entonces, cada funcionario público va a tener distintas funciones, y deben actuar dentro de esas funciones, ¿bien? Eso hace a la competencia en razón de la materia. Ahora, la competencia en razón del territorio. Significa esto, que cada oficial tiene funciones, tiene una zona donde puede ejercer sus funciones, ¿sí? Y si actúa fuera de esa zona, va a carecer de atribuciones. Esto lo mismo pasa con los jueces, ¿sí? Digo, los jueces también tienen estas limitaciones para actuar, ¿bien? Entonces, hay un par de artículos que refieren al tema de la competencia del oficial público. Dice, es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en un asunto en que él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad sean personalmente interesados. Es decir, el escribano no puede autorizar un instrumento público donde intervenga su cónyuge, su conviviente y demás parientes que menciona, ¿bien? A ver, en este caso lo que habría sería una falta de competencia, ¿sí? Podríamos pensar lo que es en razón de la materia o en razón de la persona que interviene, pero en fin es una inhabilidad, ¿sí? Incluso sería como una incapacidad de derecho, es una inhabilidad que se le impone al escribano o al oficial público en el ejercicio de sus funciones, ¿bien? Es decir, si interviene en un acto donde participan cualquiera de estos parientes que menciona, entonces no veríamos cumplidos los requisitos del artículo 290, ¿sí? Y sería inválido el instrumento público. Bien, después el 292 que nos habla de la falta de funciones del oficial. Dice, es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones, es decir, que tenga la investidura de oficial público, ¿sí? Que efectivamente haya sido puesto en funciones. Dice, sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de sus funciones, hechos conforme a la ley o reglamento. Es decir, si al oficial público lo suspendieron o lo cesantearon, ¿sí? Pero todavía no le notificaron esa suspensión y esa cesación de funciones, entonces todavía es válido y puede ejercer las funciones de oficial público. ¿Bien? Es decir, esa desafectación produciría efectos recién desde la notificación al oficial. Dice, dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento o investidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del título. Bueno, esto tiene que ver con la teoría de la apariencia, ¿sí? Después, este tema, léanlo, es muy breve, o sea, no es importante. Bien. 290, inciso A. Dijimos que el 290 tenía estos dos requisitos de validez de los actos de los instrumentos públicos, ¿sí? Pero hay una parte del inciso A que dice, la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial. Y dice, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendida en ella, ¿sí? Lo que sucedería acá es que el oficial interviene en un lugar por fuera de su competencia territorial, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que habría sería una falta de competencia en razón del territorio. Por lo tanto, el acto sería inválido, ¿sí? El instrumento sería inválido. Pero lo que dice acá el artículo es, si normalmente se entiende que ese lugar es parte de la jurisdicción donde el oficial público sí tiene competencia, entonces, dentro de los límites de la buena fe, dice, sería válido el instrumento. ¿Bien? Es un caso muy raro, ¿sí? Lo que hay es como un convencimiento general de que ese lugar donde el oficial público está interviniendo forma parte de la jurisdicción que le correspondía según su competencia territorial, ¿bien? Eso es lo que dice. Entonces, acá no habría incompetencia territorial, ¿sí? De alguna manera se sanearía esa incompetencia. Y luego el 293 que dice, los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece este código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo concurro a un oficial público, a un escribano, que tiene jurisdicción dentro de la provincia de Buenos Aires, más allá de que ese instrumento se haya sido autorizado por el escribano en la provincia de Buenos Aires, ese instrumento va a producir los mismos efectos en cualquier otra jurisdicción del territorio de la República, ¿bien?
Es decir, yo tengo que cumplir con el requisito de la competencia del oficial, pero una vez que el instrumento se lleva a cabo, entonces los efectos se extienden a toda la República. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? A ver. Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me preguntan, porque es un tema... Deme un segundo. Es un tema bastante abstracto porque normalmente durante la carrera no vemos ejemplos de instrumentos públicos y demás. Es algo con lo que uno no está muy familiarizado, ¿bien? Bueno. Ahora, el inciso, a ver, hasta ahora dijimos, el 290 impone estos dos requisitos. Esperen que los vamos a volver a mirar. El 290 impone estos dos requisitos del instrumento público, que el primero tiene que ver con el oficial público y el segundo tiene que ver con las firmas, ¿sí? El inciso A ya vimos todos los elementos que menciona el artículo. Vamos con el inciso B, que habla de las firmas, ¿sí? Bien, entonces, ¿quiénes deben firmar el instrumento público? Deben firmar el oficial público, las partes, los representantes de las partes, o si hubiera un apoyo, ¿sí?, para alguna de las partes, y los testigos cuando el acto que se va a instrumentar en el instrumento público requiere la presencia de testigos, ¿sí? Por ejemplo, les dije, en el matrimonio se requieren 2 testigos en el momento del matrimonio. Si esos testigos faltan, de alguna manera no estaría cumplido el requisito de las firmas de los intervinientes, ¿bien? Entonces tenemos el artículo 295 que dice, ¿quiénes no pueden ser testigos? ¿Sí? Les digo, el testigo solamente se requiere cuando el acto en particular menciona que se requieren presentar testigos. Si no lo dice, no es necesario el testigo. Sin embargo, tenemos que ver quiénes no pueden ser testigos para instrumentos públicos. Dice, no pueden ser testigos en instrumentos públicos las personas incapaces de ejercicio, ¿sí?, incapaces totalmente, obvio, y aquellas a quienes una sentencia les impide ser testigo en instrumentos públicos, ¿sí? Luego, los que no saben firmar, porque los que no saben firmar se entiende que tampoco pueden entender las consecuencias del acto en el cual están interviniendo. Entonces, la función de testigo, de atestiguar sobre lo que sucede, de alguna manera se vería afectada. Luego dice los dependientes del oficial público. Los dependientes son los empleados, ¿sí? Luego dice el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público dentro del 4º grado y 2º de afinidad. Bien. Y luego dice, el error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que ha intervenido. Entonces lo que significa esto es que si las partes que citan al testigo desconocían que el testigo tenía una inhabilidad de estas, ¿sí?, pero eso es un error común, dice el código, entonces el testigo, de alguna manera, la intervención del testigo mantiene su validez, ¿bien? Por esta cuestión de que desconocían la inhabilidad que tenía, que son los de este artículo. Por lo tanto, se mantiene la validez del acto, porque el testigo era un requisito que hacía la validez, ¿bien? Ahora, con el tema de esto de que, les dije acá que el instrumento tenía que tener la firma, que lo dice el 290 inciso B. Hay algunos títulos que no tienen este requisito de la firma, ¿sí? Por ejemplo, el papel moneda, los billetes, ¿sí?, no tienen la firma. O, de nuevo, los títulos de deuda pública no tienen la firma del oficial público ni de las partes intervinientes. Pero en principio, el resto de los instrumentos públicos tienen la firma, ¿bien? Ahora, el 294 nos habla de ciertos defectos de forma que hacen al instrumento. Dice que carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entre líneas y alteraciones en partes esenciales si no están salvadas antes de las firmas requeridas. Dice, el instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privado si está firmado por las partes. Bueno, la primera parte lo que nos dice es esto de que hay que salvar el documento cuando se hacen alteraciones, borrados, entre líneas y demás. Si no está salvado, ¿sí?, antes de las firmas, entonces carece de validez el instrumento. ¿Y por qué se hace estas menciones de lo que se salva antes de la firma? Porque se supone que la firma viene después, si está abajo de eso escrito, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las partes consienten esas partes que están salvadas, de esas enmiendas, ¿bien? Y luego la segunda parte lo que nos habla es de la conversión del acto. Esto después léanlo, es muy sencillo, que dice que si el instrumento público no tiene la forma que se requiere para el instrumento público, entonces puede tener alguna eficacia
como instrumento privado. ¿Bien? Dice si está firmado por las partes. Bueno, y si cumple ciertos requisitos en general, ¿sí? Eso sería la conversión del instrumento. No sirve como instrumento público, pero de alguna manera lo puedo utilizar como instrumento privado. Bien. Hasta ahí con los dos requisitos del 290. ¿Sí? ¿Queda alguna duda del 290? No, profe. Contéstenme. Bien. Ahora tenemos que ver el tema de la eficacia probatoria, que un poco ya hablamos, ¿sí? Recuerden, les dije que el instrumento público gozaba de fe pública, y la fe pública producía el efecto de la autenticidad o la presunción de autenticidad del instrumento, y la plena fe, que dijimos que era la eficacia probatoria máxima. Entonces, cuando hablamos de eficacia probatoria del instrumento público, hablamos de plena fe, ¿sí? Ahora, la cuestión es determinar si todo el instrumento hace plena fe, o si alguna de sus partes, ¿sí? Y hasta cuándo, ¿sí? Hasta cuándo ya les adelanté esto del juicio de redargución de falsedad o querella de falsedad, ¿sí? Entonces dice el 296, el instrumento público hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, ¿sí? El inciso A nos va a decir sobre qué hace plena fe. En cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él, ¿sí? Es decir, solamente respecto de eso hace plena fe el instrumento. Dice, hasta que sea declarado falso un juicio civil o criminal. Esto ya les dije, si yo quisiera, de alguna manera, hacer caer el contenido o la existencia del instrumento público, yo tengo que hacer este juicio, esta querella de falsedad, en sede civil o en sede criminal, ¿sí? Recién, cuando yo obtengo una sentencia en ese juicio, entonces cae el instrumento público, ¿bien? Ahora, tengan muy en cuenta esto que dice el inciso A, solamente la realización del acto, la fecha, el lugar y los hechos que realiza el escribano o el oficial público, o que ve con sus propios ojos que suceden ante él, son aquellos aspectos del instrumento que hacen plena fe. Porque si bien el artículo está mal redactado, las menciones que hacen en el inciso B no hacen plena fe, ¿sí? No hacen plena fe. Es decir, todo aquello que menciona el inciso B, no tengo que revertirlo mediante una querella de falsedad o una redargución de falsedad. Basta con que produzca una prueba en contrario para hacer caer eso, ¿sí? Fíjense que el artículo B dice, en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, o sea, aquellos que se pusieron de acuerdo las partes, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario. A ver, lo que tendría que decir el artículo es, el instrumento público hace plena fe, sobre todo lo del A, y respecto del B, no hace plena fe, ¿sí? Pero está mal redactado. Entonces, todo aquello que dice el inciso B puede ser revertido mediante prueba en contrario. Por lo tanto, no tiene la eficacia probatoria de la plena fe. Bien. Entonces, fíjense, esto que dice, por ejemplo, el tema de los pagos, ¿no? El pago puede darse de dos maneras. Puede ser que el pago se produzca ante los ojos del oficial público, entonces el pago estaría dentro del inciso A, ¿sí? Porque dice los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él. Es decir, si el pago se produce frente al escribano, entonces hace plena fe ese pago. ¿Sí? El escribano va a decir que ante mis ojos le paga la suma de tanto, o ante mí le paga la suma de tanto. Ese acto, ese pago, haría plena fe. Ahora, si el escribano dice que las partes mencionan que antes de haber venido a la escribanía, abonaron la suma de 10.000 pesos. Ese pago no hace plena fe, porque no sucedió frente a los ojos del oficial público. Bien, es solamente una manifestación de las partes, un pago manifestado por las partes, pero no sucedido frente al oficial. Entonces, fíjense cómo un mismo hecho puede hacer plena fe o puede no hacerlo. Bien. Y fíjense que Rivera da un ejemplo para estudiar el tema de la eficacia probatoria del instrumento público. Y fíjense, a ver, él pone un fragmento de una posible escritura. Entonces dice, Buenos Aires, 10 de julio de 2015, comparecen Juan López como vendedor y Alberto Rodríguez como comprador, y el primero dice vender el inmueble en calle X, por el cual se combina un precio de 10.000 pesos, de los cuales 5.000 se pagan en este acto frente a mí, escribano autorizante, y el vendedor declara haber recibido la suma restante antes de ahora. Bien, claramente lo que se está instrumentando en esta escritura es una compraventa, ¿sí? Una compraventa de inmueble, ¿bien? Entre Juan López, vendedor,
y Alberto Rodríguez Comprador, en Buenos Aires el 10 de julio de 2015. Bien. Ahora, Rivera dice, ¿qué de toda la información que contiene este instrumento hace plena fe y qué no? Entonces dice, que esta escritura hace plena fe respecto de el lugar en que se otorgó, ¿sí? Buenos Aires, la fecha en que se otorgó, 10 de julio de 2015, eso no puede ser revertido, hace plena fe, que comparecieron López y Rodríguez, ¿sí? Que dijeron comprar y vender, pero no que se hayan entregado cosas, no que hayan entregado el objeto inmueble, el objeto de la compraventa, el inmueble, porque solamente dicen comprar y vender, no es que compran y venden ante sus ojos. Bien, que se pagaron 5.000 pesos, porque fíjense que dice que esos 5.000 pesos se pagan en este acto frente al escribano autorizante. Entonces, de ese pago de 5.000 pesos, el escribano da fe, ¿sí? Es fedatario. Por lo tanto, hace plena fe. ¿Y de qué más hace plena fe? De que López y Rodríguez dijeron que los 5.000 pesos se habían pagado antes, ¿sí? Pero de lo que hace plena fe es del dicho, no del hecho del pago, ¿sí? Es decir, se hace plena fe el instrumento de que dijeron que antes le pagó 5.000 pesos, los 5.000 pesos restantes, pero no hace plena fe respecto de que efectivamente se pagaron, ¿sí? Por lo tanto, el hecho del pago puede ser revertido mediante prueba en contrario, el hecho de los 5.000 pesos restantes, ¿sí? Ahora, los 5.000 pesos que se pagaron ante el escribano público solamente puede discutirse mediante una redargución de falsedad. ¿Entienden esta distinción? ¿O es difícil? No, está claro. Sí, estuvo bastante claro. Bien. Buenísimo. Luego el 297 Profe, habla de... Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? obvio. A mí no me quedó muy claro cómo se comprueba con respecto a los de plena fe, lo que dijiste a lo último. O sea, tanto como Buenos Aires, Julio, que Juan López era Verdedor y qué sé yo, eso cómo se comprueba, o sea, cómo dicen que no fue así. Si yo quisiera revertir todo aquello que hace plena fe, ¿sí? Que yo les dice el lugar de otorgamiento, la fecha, Sí. la presencia de las partes y demás, si yo quisiera eso, de alguna manera desvirtuarlo, no lo puedo hacer mediante prueba en contrario, porque hace plena fe. Entonces, todo aquello que haga plena fe, yo tengo que hacerlo mediante, desvirtuarlo mediante eso que dice el artículo que se llama querella de falsedad, ¿sí? Que la querella de falsedad es esta redargución de falsedad, se llama así, y es un juicio que yo puedo hacer en sede civil o en sede penal, mediante el cual yo, de alguna manera, denuncio un delito, ¿sí? Porque están, de alguna manera, adulterando un instrumento público. Es un delito. Entonces, yo en esa querella de falsedad o en esa redargución de falsedad tengo que citar a todas las partes que intervinieron en ese acto. Yo en este caso tendría que citar a Juan López, Alberto Rodríguez y al escribano, ¿sí? Y si hubiera algún testigo, al testigo también, y a todos ellos imputarlos por un delito y demandarlos, ¿sí? Si yo luego de transitar ese juicio de redargución de falsedad obtengo una sentencia que dice que efectivamente todos ellos adulteraron el instrumento, entonces recién ahí cae el contenido del instrumento. ¿Se entiende así? ¿Rosario? Genial, gracias. Sí, no me había quedado claro al principio porque lo escuché muy por arriba. Bien. Respecto de todo lo que no haga plena fe, va a bastar la prueba en contrario, ¿sí? Es decir, si yo digo, acá dice que antes de la celebración de la firma del instrumento público, 5.000 pesos se pagaron, ¿no? Dijimos, el escribano da fe de que dijeron que se pagaron los 5.000 pesos, pero no da fe de que se pagaron efectivamente. Entonces yo digo, bueno, yo no recibí esos 5.000 pesos que mencionan que antes me pagaron, ¿no? Entonces yo inicio un juicio y le reclamo a mi contraparte los 5.000 pesos. Yo le reclamo a mi contraparte que si dice que ya pagó esos 5.000 pesos, presente el recibo de pago, ¿no? Si tiene un recibo, ya está. Ahora, si ese recibo no aparece, ya basta con eso para desacreditar el pago que se menciona que se hizo, porque no hay recibo, no hay pago. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera discutir los 5.000 pesos que se pagaron frente al escribano, ahí tengo que hacer una redargución de falsedad. Bien. Bueno, 297 dice, los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido si no alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia. Bien, esto tiene que ver con la fe pública del instrumento. Es decir, si dijeron algo
el oficial público y los testigos, si dijeron algo en el instrumento, frente al escribano, frente al oficial público, entonces no pueden luego negar aquello que dijeron, ¿sí? O aquello de lo que dan testimonio, salvo que invoquen un vicio de la voluntad. ¿Bien? Dolo o violencia. Entonces, yo no podría citar al testigo en un juicio y pedirle que declare lo contrario a aquello que atestiguó en la escritura pública. ¿Sí? Bien. Dijimos entonces que dentro de los instrumentos públicos, el más importante suele ser la escritura pública. ¿Sí? ¿Qué es la escritura pública? Es un tipo de instrumento que labra el escribano y algunos otros oficiales también lo pueden hacer, pero en principio, no, perdón, es solo el escribano. ¿Sí? Y lo que hace es labrar una escritura matriz en un libro que se llama protocolo, ¿sí? Que yo les dije, el protocolo es donde encontramos la escritura matriz, y lo que ustedes tienen es un primer testimonio de la escritura, ¿sí? La escritura original queda en el protocolo, y el protocolo queda en la oficina del escribano, o luego en el registro, en el colegio de escribanos, ¿sí? Y que tiene ciertos requisitos la escritura pública, y lo que sirve es para instrumentar actos jurídicos, ¿sí? O hechos en general, pero en principio actos jurídicos. Entonces, el 299 nos da una definición de lo que es la escritura pública. Dice: la escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, yo les dije al principio el escribano, que contienen uno o más actos jurídicos. Bien, esto es claro. Dice: la copia o testimonio de las escrituras públicas, les digo, copia y testimonio son sinónimos, ¿sí? La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz, ¿bien? Es decir, el primer testimonio, el testimonio que ustedes tienen, es también instrumento público y tiene las mismas cualidades que la escritura matriz. Dice: si hay alguna variación entre la escritura matriz y la copia o el testimonio, se debe estar el contenido de la escritura matriz. Lógico, porque por algo es matriz y la otra es copia. ¿Bien? Esto es lo que es la escritura pública. Bien. Ahora, ¿qué es el protocolo? Les dije que el protocolo es un libro del registro que el escribano va y compra. No sé si lo compra porque no sé si lo paga, ¿sí? No, yo no soy escribano, así que no lo sé. Pero va y lo adquiere en el colegio de escribanos, ¿sí? Donde va en ese protocolo va a ir labrando todas las escrituras que autoriza en el año. ¿Bien? Y tengan en cuenta esto, que es muy curioso, que el escribano no es dueño del protocolo, ¿sí? Solamente lo custodia, de alguna manera lo tiene a su alcance, pero no como dueño. Porque, a ver, ser escribano, ser notario es una función pública, ¿sí? Por lo tanto, el protocolo es de propiedad del Estado, ¿bien? El protocolo entonces solo lo tiene el escribano como custodio, como guardián, ¿sí? Dice el 300 que el protocolo, dice, se forma con los folios son hojas, habilitados para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Lo que significa esa parte es que el protocolo no solo va a estar formado por las escrituras matrices, sino que además se le pueden adosar, se le pueden glosar otros documentos, ¿sí? Y van a ver, por ejemplo, cuando dice, el código dice, cuando viene un representante de una persona jurídica, ¿no? ¿Y cómo acredita su identidad? Bueno, tiene un documento que acredita que es representante de la persona jurídica, ¿no? El código dice, ese documento habilitante se protocoliza, se incorpora al protocolo. Entonces, en el protocolo vamos a tener escrituras, pero también otros instrumentos, otros documentos que se incorporan, ¿bien? Entonces dice, y eso lo decía a razón de que dice que se forma con los folios, dice, y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Dice, corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, así como los demás recaudos relativos al protocolo, firma y modo de su colección, en volúmenes o legajos, su conservación o archivo. Bien, todo eso no nos interesa. Ahora, la cuestión es, al protocolo no es que se le incorporan las escrituras, sino que las escrituras se redactan en el protocolo, ¿sí? Lo que se incorpora al protocolo son estos documentos distintos de las escrituras. Bien. Ahora tenemos que ver los requisitos de las escrituras, que son un montón, ¿sí? Que ustedes los tienen
en los artículos 301 a 307. ¿Sí? Yo más o menos lo sinteticé acá, pero ustedes lean todos esos artículos porque tienen un montón de requisitos, ¿sí? Más allá que dijimos que el artículo, ¿qué número era? 290 era el principio, dice los requisitos de los instrumentos públicos en general, ¿sí? Pero las escrituras tienen un montón de requisitos, por esto que les digo que es el instrumento público por excelencia y el más formal, si se quiere. Bien, requisitos entonces de las escrituras. Dice el código que deben labrarse en el protocolo, esto ya lo dijimos. Esto, que el escribano debe recibir personalmente las declaraciones de los comparecientes. Es decir, el escribano, sí o sí, tiene que personalmente intervenir en el acto de otorgamiento de la escritura, ¿sí? Y escuchar a las partes, a los comparecientes, a los intervinientes del acto, bien. Después dice que el escribano debe calificar los presupuestos y elementos del acto y configurarlo técnicamente. ¿Esto qué significa? Significa que si se va a celebrar un acto jurídico por escritura pública que tiene ciertos requisitos, el escribano debe examinar que estén dados los requisitos, ¿sí? Los elementos del acto, y debe configurarlo técnicamente. ¿Qué es esto de configurarlo técnicamente? Es configurarlo jurídicamente, es decir, ¿de qué se trata el acto? ¿Sí? Si va a hacer una escritura de compraventa, va a decir compraventa, tiene que decirlo, tiene que calificarlo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el escribano es abogado, ¿sí? El escribano es abogado y luego es escribano, ¿bien? Si sigue la carrera de escribano y logra llegar a ese puesto, a ese cargo, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tener el conocimiento suficiente para configurar el acto y calificarlo. Luego dice que deben estar escritas en idioma nacional, lógico, pero fíjense que el código tiene un par de menciones sobre qué pasa en el caso de que haya partes o instrumentos públicos en idioma extranjero. Dice que no deben dejarse espacios en blanco, ni usarse abreviaturas ni iniciales. Dice, salvo al transcribirse documentos, es decir, si el documento que transcribo tiene abreviaturas o iniciales, lo tengo que transcribir tal cual, ahí puedo. Dice, o si se trata de expresiones científicas o socialmente admitidas con un sentido unívoco, ¿bien? Por ejemplo, si yo quisiera escribir en una escritura COVID-19, podría hacerlo, ¿sí? Porque al principio no puedo usar ni abreviaturas ni iniciales, pero es una expresión científica y tiene un sentido unívoco. Podría poner eso en escritura. No podría poner otras iniciales o abreviaciones. Dice que pueden contener números, pero no para las cantidades o datos correspondientes a elementos esenciales del acto jurídico. De hecho, creo que, si no me equivoco, las fechas, normalmente, no están en números, no me acuerdo, eso después lo voy a ver. Tengo una escritura por ahí. Pero bueno, en principio, lo recomendable es no utilizar números, ¿sí? Sino escribir el número en letras. Dice, debe mencionar el lugar y la fecha del otorgamiento, ¿sí? Deben contener el nombre, apellido, DNI, domicilio real y especial, fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes, ¿sí? Entonces yo digo, de cada parte tengo que decir el nombre, el apellido, el DNI, el domicilio real y si constituyen un domicilio especial. Si se acuerdan de los domicilios especiales, ahí lo tengo que mencionar si lo quieren hacer. La fecha de nacimiento, que tiene que ver con eliminar la sospecha de, o la posibilidad de que la parte sea incapaz, ¿sí? Por ser menor de edad. Y el estado de familia de los otorgantes, yo tengo que decir si está casado, si no está casado, y si está casado, tengo que decir si está en primeras, segundas o posteriores nupcias, ¿sí? ¿Y con quién? Porque eso tiene que ver también con el derecho sucesorio, con las posibilidades a ver, y hay ciertos actos que el cónyuge tiene que autorizar, entonces, si está casado, tengo que saberlo porque quizás ese acto lo tiene que autorizar el cónyuge, ¿sí? Lo tiene que asentir el cónyuge. Después se deben expresar la naturaleza del acto e individualizar los bienes del acto jurídico, ¿sí? Lógico, tiene que decir sobre qué versa el acto jurídico. Dice, debe contener la constancia de la lectura que el escribano debe hacer en el acto de otorgamiento. ¿Qué significa? Significa que una vez que redacta la escritura, el escribano lee lo que escribió frente a las partes. Y las partes deben consentir eso que escribió, ¿sí? Entonces, en la escritura tiene que decir que el escribano leyó y las partes consienten, ¿sí? Dice, las enmiendas, testados, borraduras, entre líneas u otras modificaciones efectuadas al instrumento en partes esenciales deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma. Bien, esto ya lo dijimos, antes de la firma
porque se supone que la firma convalida eso. Dice, debe contener la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera. Esto ya lo habíamos dicho del 290 para todos los instrumentos públicos. Dijimos salvo el papel moneda y los títulos de deuda. Dice, la identidad de los comparecientes debe justificarse por la exhibición del documento idóneo o por la afirmación del escribano de conocer a la persona. Entonces, ¿cómo acredito mi identidad frente al escribano? Presento un documento, ¿sí? El DNI, presento, o si soy representante de una sociedad anónima, presento ese título que a mí me da la representación, mi designación como representante y además mi DNI, ¿bien? O esto de la afirmación del escribano de conocer a la persona. Lo que comenta Rivera dice que antes se utilizaba mucho esto de que el escribano conocía a las partes que intervenían. Entonces, de alguna manera, el escribano daba fe de que quienes se presentaban eran quienes decían ser, ¿sí? La cuestión es que hoy en día el escribano no conoce a las personas que asisten a su oficina a celebrar actos jurídicos por instrumento público, ¿sí? Entonces, difícilmente se utiliza esta forma de justificar la identidad, ¿bien? Pero en algún momento sí se utilizaba. Dice, si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe exigirle la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo, ¿sí? Esto que les dije, al protocolo se incorporan también documentos distintos de la escritura, ¿sí? Y acá lo que dice es, vamos a suponer que si yo soy representante de alguien, porque alguien me otorgó un poder, ¿no? Entonces yo presento ese poder. Ahora, esto es algo que ustedes creo que no saben, pero existen dos tipos de poder, el poder especial y el poder general. Cuando yo otorgo un poder especial, lo otorgo para un único uso, ¿sí? De alguna manera, porque es para hacer determinada cosa, ¿sí? Por ejemplo, firmar la escritura de compraventa. En el caso de que yo tenga un poder especial, yo puedo dejar ese poder en la escribanía, que se incorpora al protocolo y listo, ¿no? No habría problema, porque yo no lo puedo volver a usar ese poder. Ahora, cuando a mí me dan un poder general, el poder general sirve para múltiples actos, ¿sí? Entonces yo podría decir que me dan un poder para firmar todas las escrituras que sean necesarias respecto de tal tema, ¿no? Y en ese caso yo no puedo dejar el documento original para que se protocolice, ¿no? Porque lo voy a volver a usar. Y en ese caso, fíjense que dice el código que se adjunta una copia. Bien, entonces solo sería requisito dejar el documento original cuando sea un poder especial. Bien, hasta ahí terminamos. No, nos falta esto, nulidad de las escrituras. Bien, entonces dijimos, todos esos son los requisitos de la escritura. Ahora, ¿qué pasa cuando no se dan esos requisitos o alguno? Dice el 309, déjenme verlo ahora, que son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir, y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida, ¿sí? Dice, la inobservancia de otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios pueden quedar sancionados. Es decir, la inobservancia de estos requisitos son las únicas causales de nulidad. Si hay otros de los requisitos que mencionamos recién que no se dan, entonces no produce la nulidad, pero sí puede producir la sanción del funcionario que autorizó la escritura en esas condiciones. ¿Bien? Bien. Hasta acá con escrituras. Después hay otro instrumento que dijimos hoy, que son las actas notariales, las actas del escribano, ¿sí? Que dijimos que sirven para constatar o dejar constancia de hechos, ¿bien? Para comprobar ciertos hechos. Y en cuanto a la diferencia que tienen con las escrituras, tenemos esta cuestión de que las escrituras normalmente contienen uno o más actos jurídicos, y las actas no contienen actos jurídicos. Las actas solamente contienen una descripción, una constatación de aquello que sucede ante los ojos del oficial público, ¿sí? Entonces, esto que les dije, ¿no? Yo quiero que alguien venga, que venga un oficial público, un escribano, y diga que yo efectivamente tal día concurrí a tal lugar, porque yo necesito acreditar eso luego en juicio, y necesito sí o sí demostrar que tal día cumplí con tal obligación, ¿no? Entonces yo le pido a un escribano que vaya a tal lugar, tal día, y le abre un acta. Esa acta
también va a tener esta cuestión de la fe pública, ¿sí? Va a tener esta cualidad de la fe pública. Por lo tanto, yo esa acta la presento en un juicio y de alguna manera acredito aquello que quiero acreditar, ¿sí? De todas maneras, el código habla de la eficacia probatoria de las actas, que tiene alguna diferencia con las escrituras. Lean eso, ¿sí? Vamos a ver esto solo de actas. Dice, el 310 dice que se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. ¿Bien? Eso es todo lo que tenemos de actas. Van a ver que es muy sencillo. Paren que... No, que toque. Bien. Lean, entonces, de actas, los requisitos de las actas. Van a ver que son 2 artículos nomás. Los requisitos de las actas y el valor probatorio de las actas. ¿Bien? Bueno, yo les voy a tomar asistencia y mientras ustedes díganme si les quedó alguna duda, si les pareció muy difícil, muy fácil, o si ya sabían algo del tema. Es un poco enredado, pero yo lo fui leyendo, ya adelanté un montón. Ahora estoy en la unidad 25. Pero Bien. sí, en la primera lectura fue bastante enredado y en el código también. Sí, la verdad es que el código tiene un tratamiento larguísimo. Paren que ya no... El código tiene un tratamiento larguísimo de los instrumentos públicos, ¿sí? Y tiene esta cuestión de que es un contenido muy técnico, ¿sí? No es de fácil acceso incluso para el abogado, porque es el escribano el que verdaderamente sabe de todo esto, ¿sí? El escribano tiene una formación particular en la cuestión de los instrumentos públicos. Es un poco de difícil acceso, pero nada, intenté que quede claro. ¿A alguien le quedó alguna duda sobre lo que dijimos? Esto lo vamos a tomar, sí o sí. Una de las principales Sí. diferencias que encuentro con el instrumento particular firmado y no firmado es la autenticidad o sea, la firma, que en los instrumentos particulares las partes pueden firmar en blanco, cosa que no puede pasar en los instrumentos públicos. Firmar en blanco, es decir, poner la firma y luego completar el contenido. Claro, y luego rellenar el papel, digamos. Está bien, sí. Lo que pasa es que hasta que no se complete no vale como instrumento privado, porque no tiene ningún contenido. Sí, a ver, la principal diferencia con el instrumento privado es esto de la fe pública, ¿sí? La intervención del oficial, las formalidades requeridas por la ley y los efectos de la fe pública, ¿sí? Esto de la plena fe y la autenticidad del contenido. El instrumento privado no tiene ninguna de esas características. Yo para acreditar que un instrumento privado es cierto, no solo el instrumento, sino el contenido del instrumento, la presencia de las partes y todo aquello que esté mencionado en el instrumento, yo tengo que ofrecer otras pruebas en subsidio, porque basta con que mi contraparte niegue el instrumento para que el instrumento caiga. Es decir, Ryan presenta en juicio un instrumento privado, que me pone a mí de alguna manera en una obligación, ¿no? Que a mí me demanda. Yo me presento en el juicio y digo, ese instrumento es falso. Terminó el juicio. Terminó el juicio. Basta con que yo diga que el instrumento es falso, ya está. Es mi palabra contra la de Ryan. Ahora, Ryan presenta ese mismo papel, pero con las formalidades de un instrumento público, y yo puedo decir 1 o 100 veces que el instrumento es falso, que el instrumento va a tener presunción de veracidad y va a ser plena fe. ¿Bien? Ahora, en el caso del instrumento privado, ¿yo qué hago? O Ryan, ¿qué hace? Para que yo no diga que es falso y ya está, con eso termino el juicio. Ryan lo que tiene que hacer es ofrecer un montón de otras pruebas para demostrar que es cierto lo que dice el instrumento privado, para demostrar que firmamos eso, que mi firma es cierta, que tal día sucedió tal cosa, que había testigos que pueden decir eso, que yo ya entregué parte de aquello que habíamos pactado en el instrumento privado. ¿Sí? Tiene que ofrecer un montón de pruebas más para que no baste con mi negativa. ¿Sí? ¿Ustedes entienden eso? Esa es la diferencia principal entre el instrumento público y el instrumento privado. Ahora, el instrumento privado reconocido por la otra parte hace plena fe, porque ya lo reconoció y no hay discusión sobre eso, ¿sí?
O por lo menos, a ver, no sé si las mismas condiciones de la plena fe, pero sí en juicio ya no se puede volver a discutir, ya no se puede discutir más porque hay un reconocimiento por la contraparte. Bien, eso lo van a ver igual mañana. Bien, bueno, ¿algo más, chicos? Yo ya les tomé asistencia. Si tienen que decir algo, me dicen ahora, y si no, ya cortamos. Profe, una duda. ¿Las actas notariales son realizadas solo por escribanos? Sí, sí, porque son notariales. Ahora, a vos un oficial de tránsito te puede hacer un acta de tránsito de que tal día estabas en tal lugar y infringiste determinada norma de tránsito, pero eso no es un acta notarial, ¿sí? O lo mismo, el oficial notificador, les digo, cuando va al domicilio a entregar la cédula, labra un acta en la parte de atrás de la cédula diciendo si la cédula fue recibida o no. Eso es un acta también, pero no es un acta notarial. ¿Bien? ¿Y un ejemplo de acta notarial cuál sería? Un acta notarial es esto, yo digo, a ver, vamos a pensar. Yo tengo una obligación, ¿no? Yo pacté con mi contraparte, con alguien, una obligación de tal día entregar en tal lugar X cosa, ¿no? Entonces yo digo, yo desconfío de que mi contraparte no me haga un juicio después diciendo que no le entregué algo que ya le entregué, ¿no? Yo tengo que pagar 100.000 pesos tal día en tal lugar. Y yo digo, bueno, más allá de que me emita un recibo o no, el recibo es un instrumento privado, puede después discutirlo de alguna manera. Yo digo, bueno, voy a pedirle a un escribano que tal día me acompañe a ese lugar, labre un acta diciendo que efectivamente yo ese día me presenté en el lugar tanto, que me atendió tal persona y que aboné la suma de tantos pesos, ¿sí? Entonces yo le pido ese acta, el escribano labra un acta, ¿no? Ahora, el día de mañana, esa acta hace plena fe. Y si mi contraparte, aquel a que le pagué, me quiere discutir el pago, yo tengo un acta que dice que tal día fui y cumplí con mi obligación. Y no hay más que discutir. ¿Se entiende? La función, el uso del acta. O lo mismo esto que les decía del empleado, al cual le niegan tareas, le dicen, no vengas a trabajar, no vengas a trabajar. Yo ya sé que o me van a despedir o yo voy a tener que pedir el despido indirecto. Entonces, si yo dejo de ir porque mi empleador me dice no vengas, entonces yo me estoy despidiendo sola. Yo lo que tengo que hacer es seguir yendo, porque a mí nadie me notificó de ningún despido. Yo tengo que seguir yendo a trabajar. Ahora, ¿cómo compruebo yo el día de mañana en un juicio que yo fui a trabajar? Bueno, con un acta. Le pido al oficial, le pido al escribano que tal día venga a mi lugar de trabajo y le abre un acta que diga que yo me presenté a cumplir tareas. El día de mañana, cuando mi empleador en el juicio diga que yo no iba a trabajar, yo tengo un acta que dice que me presentaba a trabajar. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda más o cortamos acá? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, que ya después de esto empezamos con vicios del acto voluntario, así que la semana que viene conmigo van a ver dolo y violencia. ¿Bien? Bueno, gente, que tenga buena semana. Nos vemos. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.